Es un gustazo tenerla ya en línea a Lely Prevignano, abogada laboralista, dirigente sindical, miembro del Consejo Directivo Nacional del Sindicato del Seguro. Y ha sido representante en un foro foro por la defensa del derecho del trabajo y la justicia social, que se realizó en la Cámara de Diputados, si mal no estoy recordando, antes de ayer. Bueno, tomé un concepto de lo bastante que leí acerca del desarrollo del foro y de eso vamos a preguntarle a Lely. Es necesario impulsar una contrarreforma laboral. La justicia social no es una aberración. Me pareció fuerte y muy interesante el concepto. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va, Lely? Buen día, Clara. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación a estar en tu programa. Un gran placer para mí. No, al contrario. Te manda saludos, Luisa Contino, que es amiga de este programa. Gran amiga y abogada, laboralista también, Luisa. Sí. Es también participante del foro por la defensa del trabajo y la justicia social. Contanos. Que claramente no es una aberración, ¿no? Por supuesto. Claro, ¿qué te parece? Contanos, compartamos con la audiencia, por favor, acerca primero de la realización de este foro, en qué circunstancias, cómo. Sí, bueno, te cuento. El Foro para la Defensa del Trabajo y la Justicia Social en realidad es un espacio en donde participamos abogados laboralistas, jueces, dirigentes sindicales, representantes de organizaciones sociales. Digo, tiene un marco bien amplio y diverso, sí. Y que tiene como objeto estas dos premisas, ¿no? La defensa del derecho del trabajo y la defensa de la justicia social. En este marco se hizo la actividad de lanzamiento del foro, como bien mencionaste, el lunes pasado, el 17, en el Congreso de la Nación, con mesas de exposición también bastante diversas, en donde, bueno, abordamos distintas temáticas que tienen que ver, ¿no? Un poco con la situación actual, con el debate necesario, ¿no? Que se impone en la agenda, ¿no? De esto de la reforma laboral, y también el rol de los trabajadores y trabajadoras en el diseño de las políticas y cuáles son estas guías y misiones que tenemos que seguir a los efectos de poder evaluar, ¿no? Las propuestas y las contrapropuestas que hay que hacer. Uh-huh. ¿Cómo fue la dinámica en la Cámara de Diputados? Querría saber si han sido exposiciones, hubo debates, ¿cómo fue? Sí, fue a modo de conversatorio. Hubieron 3 mesas en donde se debatieron distintos temas, uh-huh, con representantes de asociaciones de abogados, de dirigentes sindicales. Bueno, la última mesa fue la que yo moderé. Estuvo la CGT de Jorge Sola, uno de los secretarios generales de la CGT, la CTA representada por Hugo Yasque y por Hugo Godoy, también el diputado Vilca, que es del movimiento de izquierda, sí, la diputada Mónica Frade también. Sí. Y bueno, con el cierre de Roberto Pompa, que bueno, es juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, se acaba de retirar hace unos días, penosamente para nosotros los laboralistas, sí, y fue un poco el impulsor de este espacio, ¿no? Y de esta creación de conciencia. En el resto de las mesas también se fueron tratando con distintas representaciones de gran envergadura y de todo el país. Bueno, los desafíos, ¿no? Que impone esta agenda y los desafíos de sentarnos a escuchar algunas propuestas que, lejos de garantizarnos los derechos constitucionales, resultan claramente violatorios, ¿no? Digo, ya en principio hablando del impedimento de la regresividad, ¿no? En los derechos, ¿no? Sí. Que es un principio constitucional. Y fundamentando sobre todo en este concepto de la justicia social, que bueno, lejos de ser el mal y el cáncer de la comunidad, y lejos de ser un invento del peronismo, como a veces se quiere poner, bueno, esto viene desde una construcción social en una época determinada y que llevó justamente al constitucionalismo social en el mundo, ¿no? Esto de poner a la persona y a sus derechos y a los derechos colectivos en el foco
de toda la normativa. Entonces, bueno, con la atribución de los derechos y garantías que tiene que tener la persona, sobre todo la persona trabajadora, y el diálogo tripartito como fuente fundamental, ¿no? de la creación y de la construcción de un proyecto de país, que es también algo que no está sucediendo. ¿Sabes qué? Mientras te escucho, yo he tomado, quiero decirle, aclararle esto a la audiencia, esta titulación, este ejercicio periodístico, digamos, de titulación que hice al principio, es necesario impulsar una contrarreforma laboral en una de las varias conclusiones de este foro. Pero mientras te escucho, estaba pensando, cuando, volviendo a lo de la contrarreforma, que yo no sé, de verdad, no sé si tenemos tiempo, si hay tiempo para, ¿cómo te voy a decir?, replegarse y pensar y debatir y volver a pensar y volver a debatir, porque esta gente, este régimen, avanza como aplanadora y está en una versión recargada, ¿no? Entonces, no sé si vieron, no le pude comentar a la audiencia, entonces, bueno, aprovecho y lo comento con vos. Ahora van por la Ley Nacional de Educación. Lo que quiero decir es esto. Hay realidades que son incontrastables. Y esta gente, como tergiversa, miente en forma sistemática como táctica comunicacional, entonces toma ese más de 50%, ¿no es cierto?, de una franja etaria, ponele entre 25 y 35, que son cuentapropistas, deliveries, ¿no? Que trabajan a la intemperie, y entonces a eso le llaman modernización, que no va a hacer más que, ¿no es cierto?, legalizar la precariedad. Entonces, nada, por ahí pregunto si estaremos listos como para urgentemente, ¿no es cierto?, presentar un proyecto de contrarreforma. Es buena tu observación. Ya hay proyectos, no sé si viste el otro día, se juntó la CGT con los diputados electos de extracción sindical, y ya tenemos algunos proyectos para presentar. Eso en primer lugar. Sí. En segundo lugar, en esto que vos traes muy bien, ¿no?, de estas generaciones que en realidad no acceden a un trabajo con derechos, sí, es decir, a un empleo. Pareciera que la disputa es regularizar sin derechos algunas situaciones, ¿no? Claro. El trabajo de plataformas, por ejemplo, leía ayer que van a impulsar un nuevo tipo de monotributo para el trabajo de plataformas, ¿no? Sí. Como forma de regularización de aquellos que ni siquiera facturan. Digo, esta no es la forma por donde se tiene que transitar, porque en realidad generamos cada vez más desprotección. Digo, puede ser de que hayan modalidades diferentes de prestación de tareas, puede ser que hayan modalidades diferentes de prestación de trabajo. Sí. Es cierto de que sin una economía en crecimiento y que sin un proyecto de país inclusivo es muy difícil poder generar empleo digno. Sí. Pero la disputa no es la ley de contrato de trabajo. Fíjate que cuando se hicieron reformas laborales regresivas, época de los 90, por ejemplo, muy al contrario de crecer el empleo, ¿no?, que nos dicen de que es a esos efectos de generar empleo digno, al contrario, lo que se generó es un crecimiento del empleo no registrado, es decir, del trabajo sin derechos. Y en los periodos en donde más creció el trabajo con derechos, fue en los periodos en donde se volvieron a las regulaciones y a la protección de los derechos laborales. Pero esto lo que nos marca es que tiene que ver mucho con la economía y tiene que ver mucho con hacia dónde aplicamos las políticas públicas. ¿Es necesario cambiar la ley de contrato de trabajo para generar empleo? No, claramente no. Digo, y nos llenan de discursos que vamos comprando sin tal vez analizar profundamente hacia dónde estamos yendo con esas afirmaciones, ¿no? Que tener un trabajador es caro. Bueno, a ver, si tener un trabajador es caro, tendría que revisar este gobierno las cuestiones impositivas, ¿no? Porque digo,
los costos impositivos de generar una industria en este país pueden llegar a ser caros y pueden llegar a darse algunas exenciones, algunas modificaciones en los costos impositivos. La industria del juicio laboral, otra gran mentira. Primero porque solamente un 2% de los trabajadores con derecho a hacer juicio laboral efectivamente lo hacen. Entonces, claramente ahí matamos el concepto de que es una industria. Y en segundo lugar, porque justamente las sentencias que tienen un gran impacto económico, ¿no? Y ahí las pymes toman por ahí la voz, ¿no? No son responsabilidad del trabajador, sino que al contrario, son responsabilidad de la mora judicial en el dictado de las sentencias. Y además estas sentencias responden a un incumplimiento del propio empleador, ¿no? Porque hay que ir un poco más al fondo de qué es lo que estamos analizando. Sí podemos transitar una modernización, si se quiere, en algunas estructuras, en algunas nuevas modalidades de trabajo. Tenemos la incorporación tecnológica, la inteligencia artificial. Esos son temas que hay que debatir en los marcos de las relaciones de trabajo. Hay mucho para poder debatir. Tenemos que debatir la jornada de trabajo. A ver, nuestro país es de los pocos en la región que sigue con la jornada de 8 horas y 48 semanales en la región, ¿no? Y el proyecto, al contrario de reducir esa jornada, el proyecto que está circulando, porque ciertamente no hay un proyecto todavía, ¿no? Sí, lo que pasa es en que lugar de reducirla, la aumenta. Yo comentaba, perdón la interrupción, es justamente por este punto. Estaba leyendo los otros días una investigación, un informe en realidad, acerca de cómo la modalidad de trabajo impuesta hoy por hoy en Silicon Valley, que se llama 996, de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días por semana, se está expandiendo rápidamente en ese campo, ¿no es cierto?, en esa área. Esto en función de lo que vos estabas mencionando de inteligencia artificial, de tecnología digital, etcétera, etcétera. Hay de por medio, por supuesto a nadie se le escapa una especie de intensificación de batalla cultural, porque por supuesto el discurso mileísta que dice, bueno, no quieren cambiar nada, son estructuras obsoletas del siglo XX, no quieren cambiar nada porque quieren defender no es cierto, sus prebendas. Estoy reproduciendo discurso liberticida, los sindicatos cuidan sus kioscos y los abogados laboralistas la industria del juicio, ¿no? Bueno, yo sigo pensando, fíjate, Alelí, que estamos, y perdón mi impaciencia, pero estamos lentos de reflejos y sobre todo de actualización de discurso comunicacional. No es que uno desde un campo nacional y popular y de defensa del derecho, de ampliación de derechos de las mayorías, ¿no es cierto?, tengamos una mentalidad antediluviana, sino que se trata, ¿no es cierto?, de preservar derechos y en la medida de lo posible ampliarlos. Sí, comparto. Esto de preservar derechos y en la medida de la posibilidad ampliarlos, claramente es un plan que está fuera de lo que es la agenda, ¿no? Y vamos en sentido completamente opuesto. Sobre esto que referías, ¿no? De la contrainvestida, tal vez que tendría que hacer la representación, ¿no?, de los trabajadores, el movimiento obrero, los movimientos sociales y demás. No sé si estamos tarde. Yo creo que tiene que haber un diálogo social. El otro día, el lunes, cuando hicimos el foro, se acercó un representante de las industrias pymes. Sí. Y fue muy interesante lo que él aportó. Tienen un estudio, de hecho, una estadística de cómo están esas industrias. Uh-huh. Y lo que pedía justamente es lo mismo que pedimos nosotros. Llámenos a conversar. Tengamos un diálogo. Y acá sí quiero profundizar en que los periodos en donde se logró industrialización, donde se logró empleo,
donde se logró un crecimiento económico, tuvo que ver con el diálogo social y tuvo que ver con acuerdos entre los dueños del capital, los representantes de los trabajadores y el Estado. Es muy difícil poder construir desde posiciones autoritarias, ¿no? Que reflejan los intereses de unos muy pocos y que reflejan también tendencias mundiales, si se quiere, ¿no? Con esto que traías de Silicon Valley, y que adoptan la sobreexplotación propia de los trabajadores, porque también estamos en un momento en donde nosotros mismos somos los que nos autoexplotamos en pro de acreditar nuestras competencias, en pro de nuestro crecimiento profesional. Digo, estos términos discursivos han calado profundo en la sociedad, ¿no? Digo, esto de mi libertad, y entonces bajo mi concepto de libertad, que por ahí es lo que un poco en el trabajo de plataformas se llega a visualizar con bastante profundidad, soy libre de disponer de mi tiempo. Cuando vos empezás a analizar la cantidad de horas que trabaja esa persona, la disponibilidad permanente, la imposibilidad de derecho de conexión, yo me pregunto cuál es esa libertad. Después el debate que tenemos que tener es qué derechos le tenemos que propugnar a esas personas para incluirlos en un sistema y para incluirlos en las coberturas mínimas necesarias. No se pueden enfermar, pero por supuesto, por lo menos, ¿no es cierto? Por lo menos que empiecen estas empresas y sociedades, ¿no es cierto?, a reconocer que estamos hablando de una relación laboral. Esto no es, no, a la Bartola, a la intemperie. Digo, y perdón la autorreferencialidad, mi hija tiene 32 años, es doctoranda del CONICET, y bueno, como ella, te diría yo, miles de jóvenes se ven obligados, no es que elijan o les parezca mejor reforzar ingresos con lo que se ha puesto de moda, que son estas tareas de plataforma, ¿no es cierto?, que en general son empresas estadounidenses, te pagan en dólares, pero miserias, exigiendo altísimas capacidades y competencias, ¿no es cierto? Es decir, le estamos dando mano de obra barata sin que reconozcan ningún tipo de relación laboral. Uh-huh. Sí, comparto, y es un tema que hay que abordar, el trabajo transnacional, hay que abordarlo también desde una perspectiva tutelar, ¿no? Claro. El derecho del trabajo es un derecho tutelar de la persona trabajadora, y en ese sentido, tu hija, como tantos otros trabajadores, miles, que por prestar sus tareas para el exterior, ¿no?, y cobrar en dólares en una economía nuestra endeble en ese sentido, pierden una cierta cantidad de derechos y hay que buscar una solución. Claro. Esa cierta cantidad de derechos es, por ejemplo, tu hija, si quiere tener un hijo, no va a gozar de una licencia por maternidad. No. Si se enferma, no va a cobrar durante el tiempo en el cual esté incapacitada de prestar tareas. Entonces, ni tiene aportes previsionales, no hay aportes jubilatorios, ni tiene aseguradora de riesgos del trabajo, porque nada, están a la intemperie. No hay riesgos, nada. Entonces, esta desprotección absoluta de los trabajadores, principalmente transnacionales, hay que buscarle una alternativa y una solución. Y también hay que escuchar, porque creo que no podemos quedarnos con nuestras banderas históricas sin entender de que hay una demanda diferente y que hay una demanda que tiene que ser inclusiva y protectoria y tutelar. El diálogo social es lo que tiene que llevar a que podamos diseñar un modelo diferente con tutela y garantías. Sí. Ahora, ya en la despedida, querida Lelí, pregunto, no sé qué información manejan ustedes, pero en principio la información que se ha divulgado, ¿no es cierto?, como agenda pública, es que, bueno, el gobierno llamaría, ¿no es cierto?, a sesiones extraordinarias a partir del 10 de diciembre. No falta nada, mira, estamos ya, que a 20 días, ¿no?
más o menos. Entonces, bueno, con el objetivo precisamente de debatir, comillas, debatir, ¿no es cierto?, esta reforma laboral y la reforma tributaria en principio. Bueno, esa es la información que vos manejás. ¿Cómo lo ves? Mira, hay dos versiones. La primera fue esa, que se presentaba el 15 de diciembre, los proyectos de reforma laboral, que incluye también la reforma de la representación colectiva, ¿no? Y esto tiene un porqué, porque es el debilitamiento de la defensa de los derechos. Claro. ¿No? Si yo rompo lo colectivo, que es el único contrapoder organizado, bueno, más fácil me va a resultar quebrantar los derechos individuales. Claro. Con la reforma laboral y la reforma previsional. Después, más ciertamente, tenemos algún conocimiento de que las tres reformas, previsional, laboral e impositiva, se presentarían en el mes de febrero. Ajá. No hay certezas, por supuesto, son todos radio pasillos, sí. Pero bueno, estamos preparados para enfrentar la disputa que haya que enfrentar. Con mucho acierto logramos el ingreso de representantes en ambas cámaras de diputados y senadores de extracción de representación de los trabajadores, con la dificultad, ¿no?, que imponen los debates en esos espacios y con las nuevas conformaciones, pero también no podemos librar la responsabilidad solamente a quienes tienen que ejercer el rol de legislar. Digo, acá la sociedad toda se tiene que comprometer con el proyecto de país y con la defensa de los derechos y debatir cuáles son esos derechos necesarios, porque se ha perdido la participación colectiva en la construcción social. Y participación colectiva no solamente a través de los sindicatos, digamos, tenemos un montón de tipos organizacionales que dan luz a este colectivo y que permiten espacios de debate, y hay que reforzarlos e incentivarlos y canalizarlos en un discurso concreto. Es muy difícil defender los derechos desde la soledad. Entonces, por eso el quiebre de lo colectivo es un quiebre que está perfeccionado, y está perfeccionado desde lo discursivo, está perfeccionado desde aquellos colectivos representativos organizados, ¿no? Si empezamos a analizar, y no solo del extracto sindical, sino que todos los representativos colectivos están siendo tratados de manipular y de destruir. Sí. Por ejemplo, en el proyecto de reforma sacan la obligación de matriculación de todos los profesionales. Sí. Entonces uno podría decir, que bueno, solo necesita un registro. Pero la pregunta es, ese colectivo de profesionales que no tienen una relación laboral, ¿cómo defienden sus derechos? Claro. Sí. ¿No? Por eso digo, la ruptura de lo colectivo es un punto también de análisis en cuanto a la tutela de derechos. Sí, y no ahora, solo de los trabajadores. Yo me tengo que despedir porque estamos cerrando el programa, pero vuelvo a insistir en que acuerdo 100%. No obstante, vos sabés que yo estoy convencida de que difícilmente se pueda defender algo acerca de lo cual no soy consciente. ¿No? Porque la embestida, ¿no es cierto?, mediática de este gobierno es tal que debemos reconocer que en eso nos estamos quedando un poco atrás. Es decir, para decirlo muy sencillo, hay que hacerle entender, ¿no es cierto?, a las grandes mayorías que estamos siendo aplastadas por esta miseria planificada, ¿no es cierto?, qué es lo que se está perdiendo, porque de otra manera no lo vamos a defender si no somos conscientes. Comparto completamente, y creo que esa construcción social es desde el diálogo. Sí. Es desde retomar los diálogos y de repensar en conjunto. Por eso te decía la importancia de escuchar las voces, ¿no? De escucharnos todos y hacer un nuevo contrato social. Sí. Me parece que es necesario un debate
y una profundización de la escucha sobre todo, ¿no? Y dejar de hablarnos a nosotros, sino que realmente hablar en contexto. Tal cual. Alelí, un abrazo enorme, ha sido un gustazo y bueno, vamos a volver a conversar. Muchísimas gracias a vos, un placer para mí acompañarlos y cuando gusten y necesiten, acá estamos. Muchísimas gracias, un abrazo, buen fin de. Igualmente, saludos adiós, a toda la audiencia. Adiós. Hemos estado conversando con la doctora Alelí Previñano.